Bienvenidos a Abre los Ojos. ¿Sabes qué puede pasar si nos ocupan la casa pero tenemos un arma dentro? ¿Es esto un motivo suficiente para poder echar a los ocupas que han invadido nuestro hogar? ¿Estaríamos ante un delito de apropiación indebida de armas? Luego lo veremos porque no en todos los casos esto sería un motivo para poder echar a los ocupas. Otro tema que tenemos que abordar es que el Supremo ha decidido que las empresas que se vieron obligadas durante la pandemia a cerrar su negocio pueden ahora recuperar el impuesto sobre actividades económicas que pagaron durante ese tiempo. Y por último, hoy vamos a ver también otra cosa. No sé si os acordáis, pero hace muy poco vimos las excusas que podíamos dar a la Junta Electoral para no acudir a una mesa si nos tocaba. Bueno, con las elecciones a la vuelta de la esquina y en pleno verano, la Junta ha decidido ampliar ese listado de razones. ¿Y sabéis qué novedades hay? No os hago esperar más. Comenzamos. ¿Sabéis que el número de licencias que se han concedido en España para poder tener y usar armas de fuego ha aumentado en un 38% con respecto al último año registrado? Son los datos del año 2021, que son los últimos que ha publicado el Ministerio del Interior. ¿Y sabéis cuál ha sido el incremento más llamativo de todos? El de las licencias para armas cortas, que son los revólveres y las pistolas, que han sido suministradas a particulares, porque por primera vez pasan de las 3.000 en solo un año y suben en un 53%. ¿Pero qué dice la ley al respecto? La ley no permite ni tener ni tampoco poseer armas de fuego sin la correspondiente licencia. Actualmente, en España, existen 5 tipos diferentes de licencias que van desde actividades como la vigilancia hasta la caza, tiro deportivo o incluso el uso particular. A su vez, cada tipo de licencia exige unos requisitos diferentes para poder conseguirla. Y los vamos a ver de forma resumida. Vamos a ver aquí a continuación los tipos de licencias. Empezamos por las licencias de tipo B, que son las que hemos comentado, que son las revólveres y las pistolas. El interesado, en este caso, debe indicar los motivos que justifican la posesión de este tipo de armas, o por lo menos lo que él cree. No obstante, por ejemplo, la razón de defensa de personas o incluso de bienes por sí sola no será un motivo suficiente. La segunda que vemos aquí, las de tipo C, son las armas para la vigilancia y también para la guardia. Estas están reservadas para los vigilantes de seguridad, escoltas privados, también de aquellas empresas de seguridad, así como por ejemplo los vigilantes de explosivos y también para las guardas rurales. La licencia de tipo D, en este caso son las armas largas y rayadas para la caza mayor, lo que conocemos como un rifle de caza mayor. Estas armas, las de esta categoría, deben ser debidamente guardadas y deben estar, por ejemplo, en un armero específico dentro de una casa. Luego están las licencias de tipo E, que son para las armas de tiro deportivo y escopetas de caza. Aquí el número total de armas no puede ser superior a 12, es lo que establece la ley. Y nos encontramos luego en último escalón las licencias de tipo F, que son las armas para el uso en campos, por ejemplo, polígonos y galerías que sean de tiro. En este caso, el mínimo son 10, entre 1 y 10, depende de la capacidad que tenga esa persona y de los exámenes que cumpla. Ahora bien, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para poder tener una de estas licencias que vemos aquí? Ser español o extranjero con residencia en España, eso sí, ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y haber superado un test de aptitudes psicofísicas. Pero no sé si os habéis fijado, pero aquí no hemos hablado en ningún momento de las de tipo A. No aparecen en ningún sitio, porque estas son las que se quedan reservadas solamente para los distintos funcionarios de seguridad del Estado, mientras que el resto, todas estas, pueden ser usadas por los ciudadanos siempre que cumplan los requisitos que hemos visto. Ahora bien, ¿quién otorga las licencias? El control de las armas en España es competencia exclusiva del Estado y el proceso pasa por varias fases. Está desde la Administración General del Estado, que la concede a través de las competencias que ejerce el Ministerio del Interior, hasta la Guardia Civil, que es a quien le encomienda directamente esta cuestión. Es decir, que una vez que el ciudadano ha entregado toda la documentación requerida, la delegación del Gobierno de la comunidad autónoma donde se encuentre entrega un informe a la dirección de la Guardia Civil. Y en caso de ser favorable, es la Guardia Civil quien concede o deniega esa licencia. ¿Pero podría ser la tenencia de armas una solución contra la ocupación? Vamos a verlo.
Regiones como Madrid o Andalucía han visto descender ligeramente las cifras de ocupaciones en el año 2022, mientras que la Comunidad Valenciana o Extremadura han sufrido un aumento del 24 y 6% respectivamente. El premio gordo se lo sigue llevando Cataluña, que en los primeros 7 meses del año 2022 registró 4.600 casos, más de un 40% del total de España. La tenencia de armas en casa podría ser una solución amparada contra la ocupación, pero no en todos los casos. Vamos a ver qué dice la Guardia Civil. En su página web podemos leer lo siguiente. Las personas que hagan uso de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas. Continúa diciendo que en la presencia de otras personas deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro a otras personas. Y aquí está el quid de la cuestión, porque el deber de los propietarios es, en definitiva, tener en todo momento las armas bajo su control. Teniendo esto en cuenta, cabría preguntarse qué ocurre entonces cuando un ciudadano que cuenta con esta licencia y tiene un arma en casa ve ocupada su vivienda. Según lo que dice la ley, él no puede poner en peligro a nadie más. Y si le ocupa su casa con un arma, dentro lo que podría es producirse un peligro para esas personas que están implicadas. El propietario en esta situación estaría obligado a comunicárselo a la Guardia Civil. Pero este simple hecho, que estaría autorizando a la Guardia Civil a entrar en el domicilio invadido, podría ser suficiente para desalojar a los ocupas y evitar que puedan hacer un uso incorrecto de ese arma. Lo analizamos. Aquí lo que tiene que ocurrir es algo más. Y ese algo más es que haya un allanamiento de morada. Porque si hay un arma en esa vivienda, ese allanamiento se convierte en un delito flagrante. Porque al producirse otro acto delictivo, que es, aparte de esa posible tenencia ilícita de las armas por parte de los ocupas, se está produciendo también un delito de allanamiento de morada. Y este se ve agravado. Pero esto no ocurriría si, por ejemplo, fuera una usurpación. En su día vimos lo que era el allanamiento de morada y la diferencia con la usurpación. ¿Lo recordáis? La ley lo que hacía es diferenciarlo en función de si la casa ocupada era una morada o no. Es decir, si el propietario vivía en esa casa o no. Lo vamos a recordar con un sencillo ejemplo. Y además poniendo este caso también. Porque si el autor del delito, es decir, aquel que entra en una casa y puede hacer esa tenencia ilícita de armas si hay un arma en la casa, se encuentra en el interior de la vivienda que vive un propietario, estamos hablando de allanamiento, aquí están ocurriendo los dos delitos. Entonces, cuando las fuerzas de seguridad lo detectan, estaríamos ante un supuesto de delito flagrante y entonces los agentes podrían entrar en la vivienda y ahí sí echar a los ocupas. Este supuesto, en definitiva, lo que está reflejando es un delito de allanamiento de morada con violencia o intimidación. En resumen, la intervención de la policía para echar a los ocupas dependerá de las circunstancias, no del hecho de que haya o no un arma en el interior de la vivienda. Si nos ocupan la casa y hay un arma dentro, se debe poner en conocimiento de la Guardia Civil, al ser el responsable del arma el responsable de su custodia. La Guardia Civil, una vez sea notificada, pedirá inmediatamente autorización judicial para entrar en la vivienda y recuperar las armas, y quedará a discreción judicial el desalojo de los ocupas. Pero el mero hecho de vincular la usurpación y la supuesta tenencia ilícita de armas con la consiguiente desocupación de la vivienda por parte de las fuerzas de seguridad no es una medida efectiva contemplada en la ley. Tenemos una novedad, y es que el Supremo ha permitido que las pymes puedan recuperar el impuesto de actividades económicas que pagaron durante la pandemia, mientras su negocio estaba totalmente parado. De esta forma, el tribunal se posiciona a favor de las empresas, fundamentalmente de aquellas que estaban dedicadas a la hostelería y a la restauración y que se vieron obligadas a cerrar con motivo del estado de alarma. En definitiva, lo que está permitiendo el Supremo es que las empresas puedan reducir la cuota que pagaron del impuesto sobre actividades económicas, que exigen además los ayuntamientos, de forma proporcional al tiempo en el que estuvo cerrada su actividad. Y lo han hecho a través de dos sentencias que rechazaban los recursos que presentó el Ayuntamiento de Valencia en contra de una reclamación que hizo la empresa Emprendimientos Hoteleros. ¿Qué pedía esta empresa?
algo muy lógico, la devolución del impuesto por haber estado su actividad totalmente parada. La empresa no tenía actividad, entonces se preguntaba que cómo es posible que tenga que pagar el impuesto que específicamente grava la actividad de su negocio si no había ninguno. Pero bueno, aquí el tribunal ha sido bastante razonable y con estas dos sentencias reconoce que la empresa no tenía obligación fiscal de pagar el impuesto al haber estado sin poder abrir su negocio. Sobre todo si tenemos en cuenta que ese parón fue encima impuesto por el gobierno. Pero el ayuntamiento lo luchó. Su postura era que el cierre total de la empresa, ordenado por el decreto del estado de alarma, no determinaba la inexistencia de la actividad. Alegaba que el hecho imponible del impuesto seguía intacto durante ese periodo de parón. El hecho imponible, para que lo entendamos, es como el objeto del impuesto. O sea, es lo que determina que debe pagarse y por qué hay que pagar ese impuesto. Un ejemplo en el que se ve muy claro es en el IVA. El hecho imponible en el IVA es la compraventa de un bien. Tú pagas algo, compras algo y pagas un IVA. Pues eso es el hecho imponible. Sin embargo, aquí el Supremo considera que procede la aplicación del régimen de paralización de industrias. Un régimen que además está regulado en el Real Decreto por el que se aprueban las tarifas del impuesto de actividades económicas. Y esto lo que supone es una rebaja de la cuota del impuesto en función del tiempo en el que la empresa estuvo parada, o sea, hubiese dejado de funcionar su actividad. En este caso en concreto, aquí no es preciso ni probar la paralización de la actividad ni tampoco ponerlo en conocimiento de la Administración. ¿Por qué? Porque es algo que, aunque se pide normalmente, aquí se sabe de sobra cuál fue el motivo de ese parón, la entrada en vigor del Real Decreto del estado de alarma. Pero el tribunal ha sido muy astuto, porque de esta forma también le está dando la razón al ayuntamiento. Es decir, el tribunal no niega que no se haya producido el hecho imponible del impuesto, sino que en este caso se aplica la regla de paralización que está prevista también en la propia ley. Lo novedoso, que esto es lo verdaderamente importante de aquí, que el tribunal fija como doctrina que en este caso, en el caso de las actividades que se paralizaron por el decreto del estado de alarma, se aplique esta rebaja del impuesto por paralización de industrias, algo que hasta ahora no estaba contemplado. Y la pregunta del millón: ¿cómo podemos recuperar el impuesto sobre actividades económicas que hayamos pagado de más? Como el impuesto se liquida por la Administración, lo recomendable es recurrir la matrícula del ejercicio 2020. ¿Esto qué es? Porque este año fue el que estuvo vigente el estado de alarma, pero la matrícula es un elemento esencial para la gestión de este impuesto. La matrícula, en definitiva, lo que es como si fuera una matrícula del coche, pero de nuestra actividad económica. Es un número que tiene la Administración y que te otorga de forma anual para incluirlo en un censo y con ella poder identificar cada actividad económica. Ahora bien, ¿quiénes podrán recurrir esta matrícula? Los que entonces plantearon un recurso en el plazo debidamente establecido, que era de un mes, y lo mantienen vivo a día de hoy. Podrán entonces beneficiarse estos, sin lugar a dudas, de la nueva postura que ha fijado el Tribunal Supremo, al igual que los que recurrieron directamente la liquidación del impuesto, es decir, una vez pagado, y además todavía tienen vivo este recurso. ¿Pero entonces es posible solicitar la devolución del impuesto a estas alturas si no habíamos ni recurrido ni tampoco impugnado en el año 2020 el recurso? Pues a priori no parece fácil recuperar estas liquidaciones si no fueron ya impugnadas y recurridas en su día. En este caso, una solución alternativa sería la de solicitar la devolución directa de la cuota de este impuesto por baja de actividad. Ojo, por baja de actividad. Es decir, que se trataría de asimilar el cese por baja de actividad al cese que se impuso por las administraciones durante el estado de alarma. Es una vía que está a disposición de los contribuyentes que no recurrieron en su día, así que ténganlo en cuenta. Hay otro tema que me gustaría abordar hoy. En otro capítulo expliqué las excusas que podíamos dar para librarnos de la mesa electoral si nos tocaba ser presidente, vocal o suplente. Podría ser por circunstancias, lo vimos, eran personales, laborales o incluso familiares. Pero ahora la Junta Electoral ha querido ampliar este listado y así resolver dos cuestiones que estaban generando muchísimo revuelo, que son el tema del voto por correo y la obligación de acudir como miembro a una mesa electoral si nos habíamos ido de vacaciones.
La Junta Electoral Central ha decidido que a partir de ahora todas las personas que voten por correo se identifiquen con el DNI cuando vayan a depositar el voto en correos y ha especificado que no se podrá echar el voto en el buzón. También ha aprobado que tener vacaciones contratadas antes del 29 de mayo podrá servir a los ciudadanos para librarse de una mesa electoral, siempre y cuando la cancelación del viaje ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante. Para ello deberá aportar todas las pruebas que lo demuestren. Eso sí, desde la Junta Electoral Central han querido aclarar que la excusa de las vacaciones no es algo mandatorio como si lo es el del DNI en el voto por correo, sino que es un criterio a interpretar de carácter especial, al celebrarse las elecciones generales por primera vez en plenas vacaciones. Serán entonces las juntas electorales de zona las que valoren caso por caso si les parece que la excusa del viaje por vacaciones es un motivo suficiente para que una persona se libre y no forme parte de la mesa electoral. Es decir, será la Junta Electoral de Zona la que decidirá si la cantidad de dinero del viaje supone un daño económico suficiente o no. Queda a su libre interpretación. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en todo caso primará el criterio de formación de las mesas sobre el daño económico. ¿Y esto qué significa? Que si alguien, por ejemplo, reclama su ausencia, pero en esa zona no hay nadie que lo pueda sustituir, tendrá que acudir obligatoriamente a la mesa electoral y perderá su viaje ya pagado. Como todos sabéis, si queréis que abordemos algún tema legal concreto, podéis mandarnos un email al correo de abrelosojos@eltorotv.com. Intentaré resolver todas vuestras dudas y os daré, como siempre, la llave para que podáis resolver cada caso. Os espero la semana que viene con más temas jurídicos, porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.